Bueno, listo, perfecto. Ahora sí, para que quede en el registro. Nuevamente, muy buenas noches. Los saluda Javier Mauricio Gallardo Gaviria, director del curso de Desarrollo de Habilidades de Negociación. Les doy la bienvenida a quienes están presentes: Cristian, Nayeli, Natalia, Lina, Karen, Clara Inés, Ana Omen, Lorena, Mauricio, María Fernanda, Viviana, Danitza. Bienvenidos a nuestro primer CIPAS del curso de Desarrollo de Habilidades de Negociación. Vamos a hablar hoy acerca de el desarrollo de la actividad que está en curso, que ya muy pronto se va a vencer. Y pues la idea ahorita es como despejar un poquito las dudas que se tengan acerca de la realización como tal de esta actividad, tanto en la parte individual como en la parte colaborativa. Y pues para eso es que estamos acá. Bueno, me alegra más. Ana Oliveira, cordial saludo. Luis Gabriel, acaban de llegar. En el chat, en estos momentos, voy a copiarles nuevamente para quienes acaban de ingresar y de pronto no tienen acceso, el link para que registren la asistencia. Eso sí lo podemos ir adelantando, ¿vale? Gracias, muy profe. Bueno. Buenas noches. Voy a compartirles ya la presentación. Espera un momento, por favor. No sé, está tirado acá. Ahora sí, compartir pantalla. Me avisan, por favor, apenas les aparezca la presentación. Sí, señor, ya se puede ver. Bueno, perfecto. Voy a apagar acá cámara para que no nos vaya a molestar más de pronto la conectividad. Bueno, listo. Ahora sí, bueno, entonces vamos a arrancar hoy hablando. Espérate que no le cambiamos acá el... Vamos a arrancar hablando precisamente en el día de hoy. Bueno, ya les compartí el link. Qué pena, no había hecho la presentación formal. Bueno, no sé si con algunos de ustedes ya he tenido contacto en el desarrollo de otros cursos. Bueno, mi nombre es Javier Mauricio Gallardo Gaviria. Estoy este semestre como director del curso de desarrollo de habilidades de negociación. Ya he compartido esta asignatura 2 semestres antes. Este es mi tercer periodo en este curso, antes pues como tutor, ahora como director del curso. Y bueno, con muchas expectativas que se están desarrollando de una manera muy, muy favorable, en el sentido de que este curso ha venido desarrollando una masiva participación y aparte de eso, el crecimiento en los promedios de las notas ha sido bastante alto por la misma participación que ustedes, los estudiantes, han tenido y han demostrado esa capacidad de análisis y de toma de decisiones frente al caso de estudio que se está realizando. Soy administrador de empresas, soy administrador financiero, soy magíster en paz, desarrollo y ciudadanía y en estos momentos doctorando en educación. Y bueno, ya estará la presentación para que quede en el registro y bueno, ahora sí vamos a arrancar como tal con el desarrollo de las actividades que estamos en curso. Entonces, para esta actividad, el estudiante analiza las problemáticas empresariales. Estamos con la actividad de diagnóstico, ¿cierto? Realiza el análisis de las problemáticas empresariales, propone alternativas de negociación empresarial apoyados en las teorías de desarrollo de habilidades de negociación, encaminadas a buscar los acuerdos que beneficien a los negociadores y sus intereses. Las temáticas que nosotros manejamos acá en este desarrollo de habilidades de negociación se basa
En un caso de estudio, esta materia no es netamente teórica ni operativa, se basa precisamente en el estudio de casos, y la idea acá es empezar nosotros a hacer aplicabilidad como tal de todos esos contenidos teóricos que hayamos podido adquirir durante el desarrollo de la carrera, ¿cierto? Haciendo una aplicabilidad como tal dentro de esa identificación como tal de las supuestas situaciones que se puedan presentar, analizándolas y tomando como tal las decisiones más acertadas frente a la propuesta que se pueda generar para el desarrollo del caso. ¿Qué temáticas se están desarrollando en esta actividad? Pues estamos aprovechando en la unidad 1 los métodos alternativos para la solución de conflictos, donde está la clasificación de los métodos alternativos para esta solución, la creación del valor en la negociación, la identificación, la clasificación y jerarquización de los intereses, las tácticas y roles en la negociación, los 7 elementos de la negociación, la persuasión y el poder en la negociación y negociaciones difíciles. Espera que alguien está entrando. Anaomen, diagnóstico se llama el nombre del CIPAS. El nombre del CIPAS se llama diagnóstico, el que está en la actividad actual. Aquí viendo el chat. Y las actividades a desarrollar, pues obviamente hay muchos que ya han hecho una participación significativa con aportes tanto a la parte individual como a la parte colaborativa. ¿Cierto? En esta actividad, el estudiante realiza una lectura comprensiva de los temas de la unidad 1, luego de leer en el entorno de aprendizaje colaborativo, el estudiante debe hacer lo siguiente. Un cuadro comparativo donde se analiza cada uno de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, donde nosotros vamos a estar identificando cada una de los lineamientos que dice la guía, ¿cierto? Donde nosotros vamos a identificar las posibles soluciones que nosotros podamos referir dentro de la solución de la guía de actividades, que ya la voy a compartir también acá. Un momento, por favor. ¿Sí les aparece la guía? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, lo que les decía, leer y apropiar los contenidos de la unidad 1 y participar de manera significativa. Esto es muy importante. Yo me he dado cuenta que dentro de los plazos que se dan para el desarrollo de cada actividad, el plazo que se da en esta actividad actual fue bastante amplio. Desde el 6 de septiembre está abierto el foro de discusión de esta actividad, ¿cierto? Y pues hay grupos que hacen una participación masiva, que eso es lo que estamos esperando nosotros como tutores del curso, pues precisamente para poder generar debate frente a las propuestas que se dan, que ustedes mismos generen debate frente a lo que ustedes mismos proponen, para que haya un consenso frente a las conclusiones finales dentro del trabajo colaborativo que deban realizar. Porque muchas veces dejamos sola para la última semana esa participación. Y pues por un lado, obviamente, va a haber un colapso como tal frente a la presentación de esas actividades, de esos aportes colaborativos, de esos aportes individuales, porque obviamente son muchos estudiantes, son muchos grupos y se empiezan a crear cuellos de botella. Entonces, un consejo que se da por parte de la red de curso es que ustedes puedan realizar esas participaciones de manera escalonada, aprovechando los tiempos que se tienen. Ahorita cuando veamos la agenda nos vamos a dar cuenta que tenemos bastante tiempo en el plazo estipulado para precisamente ese desarrollo de la actividad, ¿cierto? Se me fue acá esto.
Aquí está. Listo. Bueno, entonces, como seguíamos, el mapa conceptual, donde presente definición, tipos, etapas, obstáculos de la negociación y las habilidades del negociador de manera detallada y explicada. Hay muchos mapas que se han realimentado. Hay muchos mapas que cumplen con todos los criterios. Hay algunos que se les ha hecho alguna observación. Debemos tener en cuenta que estos mapas no se trata de realizar algún gráfico muy extenso como tal. Lo que se trata es de buscar esa síntesis que podamos nosotros manejar mediante conectores y sean pues muy explicativas cuando el lector simple y llanamente empiece a hacer el recorrido del mismo. Entonces, son cositas que se les han dado dentro de las realimentaciones. Hay muchos que las han corregido, eso está muy bien, y hay otros que pues han presentado mapas igualmente muy favorables y de la misma manera pues se les ha hecho esa realimentación. Hay que evaluar cada una de las habilidades de negociación y hacer un reconocimiento identificando cuáles posee, cuáles debe mejorar, argumentando su respuesta. Entonces aquí ya viene la parte personal. ¿Cómo me siento yo en una situación de negociación? ¿Cuáles son esas habilidades que yo reconozco que tengo, sé que poseo? Igualmente reconocer cuáles debo mejorar en dado caso de que esa negociación que se presente llegue a un punto donde me haga, como se dice, titubear o algo. Entonces nosotros aprendemos a reconocer. Hombre, es que desde ese primer momento, que es ese contacto inicial que se tiene con la contraparte, desde ese momento yo siento que voy empoderado frente al tema que se va a tratar. O de pronto cuando tengo ese primer momento siento que me estoy como minimizando frente a la situación que se pueda dar. Entonces, aprender a reconocer precisamente desde ese primer momento cuáles son esas habilidades que yo tengo, qué necesito yo para aprender a realizar una negociación, cómo me debo preparar, si tengo que saber algo de la persona con la que voy a negociar, de su empresa, de su entorno, etcétera, etcétera, o cómo debe ser mi comportamiento de acuerdo a unas estructuras sociodemográficas dependiendo del tipo de negociación que vaya a realizar y con quién, ¿cierto? Asimismo, nosotros vemos que hay un estudio de caso. En ese estudio de caso debemos identificar el problema y el proceso a negociar, que expresa el caso para el desarrollo de la negociación y se socializa con el grupo. Esa es la idea y lo que tanto nosotros procuramos en la participación masiva, constante y argumentativa y justificada de los estudiantes en el desarrollo de las actividades. Algo muy claro que espero ustedes lo entiendan muy bien, y es que en el trabajo individual se entrega en el foro. El foro, en el último mensaje que ustedes hagan de participación en el foro, que sea ya la entrega de ese trabajo individual que debe cumplir con unas características en un mensaje formal al tutor para que realice la respectiva calificación. Esto lo digo porque muchas veces los estudiantes empiezan a subir al entorno de evaluación estos trabajos, esperen acá, empiezan a subir todos estos trabajos y la verdad, pues obviamente cuando uno está calificando esto se nos colapsa. Entonces ya sabemos que si entregan un trabajo o si entregan 2 trabajos es porque de pronto no trabajaron los 5 participantes del grupo, sino que participaron 2 y 3, 3 y 2 o 2 y 1 y los otros no presentaron, etcétera. Sí, pero cuando hablamos de la guía, como lo dice, el trabajo individual se entrega al foro en un mensaje formal al tutor para que se realice la respectiva calificación. ¿Qué es lo que entregamos en el entorno de evaluación? Esa actividad colaborativa que se entrega con quienes realmente hicieron participación como tal. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, el trabajo del grupo colaborativo, ¿qué es lo que pretende? Entonces, lo que pretende es que se define el problema y el proceso a negociar que expresa el caso para el desarrollo de la negociación, como también las partes que intervienen identificando y detallando los intereses, deseos de cada una de las partes negociadoras. Entonces, acá tenemos que apropiarnos como tal del caso y definir unos roles. Aprovechando que estamos trabajando en equipo, podemos definir estos roles dentro de los mismos integrantes del grupo. ¿Para qué? Para que cada uno dé su posición desde el punto de vista que cada uno asuma en el rol. Igualmente hay que definir el tipo de negociación más apropiado para
lograr ese proceso de negociación del caso expuesto. Y tenemos algo que vi en todos los trabajos que han entregado, es que se propone precisamente una negociación colaborativa. Y esa negociación colaborativa lo que busca es precisamente eso, que busquemos el equilibrio de la balanza, lo que se llama el 50-50. Cuando estamos en un tipo de negociación necesitamos que tanto mi contraparte como yo obtengamos los beneficios que se están buscando en la negociación y no tratar de sacar provecho de alguna situación para, por debajear los intereses de la contraparte, ¿cierto? Aquí hay un error en la guía donde dice que se detallan los aspectos de la etapa de preparación a tener en cuenta en el proceso de negociación del caso expuesto. Dice, para su desarrollo deben tomar el papel de cada parte y definir cada uno de los 10 aspectos. Son los 7 aspectos que estamos nosotros mirando ahí, los 7 aspectos que estamos viendo nosotros, ¿vale? No son los 10. Dando a conocer cómo lo desarrollaría cada parte, ¿cierto? Entonces, ahí vemos las dos posiciones para poder identificar precisamente cuál va a ser ese desarrollo siempre y cuando mantengamos ese gana-gana, ¿cierto? Que todos tengan una satisfacción y mirar donde esa balanza esté totalmente equilibrada y no se vaya a desfasar de un lado para otro. Asimismo, identificar los obstáculos para el desarrollo de la negociación del caso expuesto por cada una de las partes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos llegar a un consenso? Identificar cómo debemos nosotros actuar en ese momento para que esa negociación sea favorable para los 3 socios que están interviniendo. Creo que hay alguien más por acá. Un momento. Perfecto. Voy a volver a copiarles acá el link de la asistencia porque de pronto quienes ingresan no han podido tener. Profe, buenas noches, qué pena. Claro, Lorena, cuéntame. Profe, es que yo ya hice sobre esas partes colaborativas, Sí. pero entonces su merced nos comenta de que la guía está como un poco enredada. Es ¿Sí? que ahí en la guía muchos de los compañeros me hacían énfasis en los 7 aspectos de la negociación. Otros manejaban 6, otros 5, otros los 10, pero los que se están viendo dentro del temario son 7. Si están con los 10, no hay ningún inconveniente porque eso significa que hay una identificación como tal de los posibles aspectos que se puedan dar para ese tipo de negociación. Ah, ya, perfecto, sí, señor. Vale, me pregunta Mauricio Rodríguez, para dar claridad, ¿qué nombre tiene el CIPAS? Este CIPAS lo habíamos llamado diagnóstico. ¿Vale? Entonces, ve acá. Perdón, acá en la guía. Listo, entonces en el cuarto punto dice que identificar esos obstáculos para el desarrollo de la negociación del caso expuesto para cada una de las partes, ¿cierto? Entonces mirar la parte y la contraparte, cómo definen esas problemáticas que se puedan presentar, pues para dar precisamente solución al desarrollo de la actividad. Una vez definido todo esto que estamos hablando acá dentro de la parte colaborativa, entre todos los integrantes se elige uno que se responsabiliza de subir el trabajo al entorno de evaluación, ¿sí? Y esta persona pues obviamente enviará al final, una vez subida la actividad en el entorno de evaluación, enviará un pantallazo al foro dando a conocer que esta acción ya fue realizada. Muchos en el desarrollo de la actividad a veces no lo suben, pero sí se conectan entre ustedes mismos y se avisa. La idea es que quien tenga la responsabilidad de subir el trabajo, pues deje la evidencia como tal. Deja la evidencia y muchas veces pues uno como tutor lo que hace es ir al final del foro para ver si está precisamente esa evidencia. Sí, pero bueno, eso es para que obviamente haya como una especie de control por parte de ustedes mismos. ¿Qué hay que tener en cuenta en el desarrollo de la actividad? Pues obviamente revisar la agenda, que la vamos a mirar por acá. Vamos a abrir acá. Es que no me gusta mucho abrir la presentación así en línea porque se pone lento el equipo, se pone lenta la conectividad. Entonces, si nosotros vemos, apreciados estudiantes, el desarrollo de la fase 2 de la identificación del problema, estamos ¿a cuántos días? A 8 días. Precisamente el 19 de octubre a las 11:55 se vence la actividad.
Tenemos todavía tiempo suficiente para hacer participaciones, tenemos todavía tiempo suficiente para generar contacto con los compañeros de grupo, tenemos tiempo suficiente para generar debate frente a las opiniones o a los aportes que se puedan realizar en estos días, teniendo en cuenta que por resolución rectoral, 3 días antes del cierre de la actividad, perdón, no se hacen realimentaciones. Entonces, sí tener en cuenta estos tiempos, lo que les decía, esta actividad arrancó desde el 6 de septiembre y culmina el 19 de octubre. Ya tiene prácticamente mes y medio el desarrollo de esta actividad. Entonces, para que la tengamos en cuenta dentro del desarrollo como tal, y podamos generar ese debate que tanto se necesita acá para poder debatir sobre las ideas que tenemos de la parte y de la contraparte, y entre todos, pues sacar las mejores conclusiones para la entrega de la actividad colaborativa. Sabemos que en el entorno de información inicial, pues tener en cuenta las fechas que acabamos de hablar, las fechas de inicio y las fechas de entrega. En el entorno de aprendizaje están los contenidos referentes bibliográficos, donde tenemos que hacer lectura, una lectura significativa para el entendimiento como tal de cada uno de los temas. En el foro colaborativo se debe desarrollar y construir el trabajo tanto individual como colaborativo. El individual nos sirve ¿para qué? Para que con los aportes que se hagan podamos generar debate con los compañeros. Los compañeros pueden opinar igualmente de cada uno de los aportes que se realiza, lo que realizan ustedes mismos. No se trata solamente de esperar la realimentación del tutor, sino que igualmente debemos generar ese debate dando nuestros puntos de vista con base en una lectura que nos permite dar argumentos o justificar el porqué de las actuaciones que estamos dando. Y en el entorno de evaluación, pues ustedes ya lo saben, se hace entrega del trabajo desarrollado en grupo, ya que el trabajo individual se presenta de manera individual, como lo dice, en el foro de discusión. Y pues obviamente la entrega la hace uno de los compañeros que ha elegido el rol de entregas. ¿Cuáles son las evidencias del trabajo independiente? Pues ya ustedes las conocen, en un archivo Word se entrega en el foro, en un mensaje formal al tutor, el desarrollo de cada uno de los ítems solicitados, que es el mapa conceptual, la evaluación de habilidades como negociador, el problema y el proceso a negociar del caso. Este archivo debe tener una portada, pero acá sí les hago una aclaración. Apreciados estudiantes, acostumbrémonos a presentar un trabajo como lo dice el método científico, con ese paso a paso que hay que dar y con la aplicación de las normas APA. Porque es que muchas veces uno se da cuenta que el trabajo lo presentó Pepito Pérez porque está dentro del, está identificada con la foto de la persona y con el nombre en el foro de discusión. Pero muchas veces lo entregan simplemente una hoja con el desarrollo de la actividad, sin hacer una presentación formal, sin entregar por lo menos una portada, ¿cierto? Entonces, en un trabajo individual, mínimo, y ojalá pues lo tomen como nota, un trabajo debe presentar las siguientes partes: una portada, una introducción, no objetivos en este caso de la actividad individual, pero sí el desarrollo como tal. Llevamos 3 partes: portada, introducción, el desarrollo del trabajo, unas conclusiones y una bibliografía. ¿Sí? Muchas veces lo entregamos solamente el cuerpo del trabajo, no entregamos ni una portada ni una introducción como para saber. Acuérdense que en un trabajo escrito, en un trabajo presentado, una introducción es el abrebocas de lo que se va a encontrar y es lo que genera interés por parte del lector. Entonces, sí es muy bueno que esa introducción sea algo que realmente estamos nosotros generando en un texto y no un texto que se copia de una presentación a otra como por cumplir con un requisito. Es decir, les sugiero que por lo menos esa introducción sea algo realmente basado en la actividad que se está realizando. ¿Sí? Y frente al trabajo grupal hay que entregar un documento que contenga la portada, donde van incluidos quienes realmente hicieron participación en ese trabajo colaborativo. No nos pongamos la mano en el corazón porque es que yo soy amigo del compañero tal y el compañero tal pues obviamente nunca participó, no hizo participaciones significativas en el foro,
no colaboró con ningún aporte para el desarrollo del trabajo colaborativo, pero eso metámoslo de todas maneras, porque es que es mi partner. No, mire, vean que eso lo que hace es que de pronto el compañero tenga cierto tipo de situaciones, y para eso se puede comunicar con el docente, para eso se puede comunicar con el tutor, con el director del grupo, y ver qué situación se está presentando, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa, muchachos? Muchas veces hemos encontrado personas que se retiran por X o Y motivo y los mismos compañeros no saben, pero entonces por decir, hombre, vamos a presentar el trabajo todos como es, lo anotan y se le pasa una nota en el registro de calificaciones, y cuando aparece el reporte de que ya se había retirado, pues se genera un cuello de botella y se genera ruido en la plataforma, y es un problema para el docente que está realizando la calificación, ¿cierto? Entonces, tengamos muy en cuenta eso también. Quien participa va en la portada. Quien no participa, pues tiene muchas herramientas para comunicarse con su respectivo tutor, y pues miramos la solución que se le pueda dar. Entonces, este archivo debe presentar una portada, una introducción, unos objetivos, definición del problema, que ya entra dentro del cuerpo como tal, ¿cierto? Del cuerpo de la actividad, el proceso a negociar, la identificación de las partes con sus respectivos intereses y deseos, el tipo de negociación apropiada, la etapa de preparación, los obstáculos para el desarrollo de la negociación, las conclusiones y la bibliografía. Y este trabajo, pues obviamente, como se había hablado, lo va a entregar quien haya escogido el rol de entregas, ¿cierto? Dentro de los lineamientos, ustedes también igualmente ya los conocen. Para evidencias elaboradas en grupo colaborativamente, hay que tener en cuenta que todos los integrantes deben participar con aportes en el desarrollo de la actividad, que se elige un solo integrante para la entrega, que antes de entregar el producto solicitado debemos apuntarle a los criterios de la rúbrica de evaluación, ¿cierto? Si la rúbrica dice X, Y, Z, pues hombre, procuremos entregar un trabajo que contenga X, Y, Z. ¿Para qué? Pues para apuntar al mayor puntaje que podamos dentro de esa rúbrica de evaluación. Y algo que sí es muy claro, y vuelvo y le repito, que está consignado dentro de la guía, es que solo se deben incluir como autores del producto entregado a los integrantes que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad. Igualmente, tener en cuenta las normas APA, vuelvo a mostrarles acá para que quede en la evidencia. Dentro del foro de noticias, es acá. Dentro del foro de noticias del curso, hay un foro que dice normas APA. En ese foro de normas APA existe esta dirección, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes ha hecho o ha utilizado esta dirección que está dentro del foro de noticias? No, profe. No, señor. Bueno, se lo sugiero. Esta es, Sí, señor. se llama APA para novatos. Aquí vamos a encontrar muy bien cada una de las partes que lleva un trabajo. Acá en el inicio, nosotros vamos a ver qué son las normas APA. Todo lo que tiene que ver con las normas APA, séptima edición, ya están actualizadas. Esta es una website que se hizo desde la universidad, la hizo el magíster César Ibarra, quien es docente de nosotros y es egresado de nosotros, ¿cierto? Hace las explicaciones para quienes tengan las últimas versiones de Word de cómo configurar Word en APA para precisamente el desarrollo de las actividades. Hay videos tutoriales. Esta es una herramienta muy importante donde la podemos aprovechar al 100%. Igualmente, si nosotros vamos por lo menos a entregar la actividad individual, aquí hay una plantilla para trabajo corto. Simplemente le damos clic, él nos descarga el documento del ejemplo y nosotros lo que hacemos es mirar cómo es ese formato para poderlo aplicar dentro de el desarrollo de cada una de las actividades. Viene como viene una tabla de contenido, cómo viene la portada, una introducción, cómo se debe presentar, el trabajo como tal, ya la presentación, las conclusiones y la presentación de la bibliografía. Profe, una pregunta, qué pena interrumpirlo. Cuéntame. Profe, los horarios de atención por Skype, ¿qué horarios manejas? Es que lo que pasa es que tengo que comentarle pues muchas inquietudes sobre lo de
lo del trabajo colaborativo, yo soy la que pues creé el grupo, pero entonces mis compañeras sí que se van a reunir, que no, que sí, que no. Entonces, pues yo quiero, y pues ya como quedan pues 8 días, pues sí, yo sé que falta mucho, sí, pero entonces a ellos se les dificulta como trabajar en equipo. ¿Sí? Entonces yo quiero como presentar el trabajo como individualmente, a ver si su merced me lo puede recibir así o espero a los compañeros, porque pues aquí yo tengo las conversaciones por WhatsApp, tengo los pantallazos de que yo los he llamado y no me contestan. Compañeros, no es la única materia, motivémonos, nos falta un poquito de tiempo, sí, o sea, yo los motivo en ese sentido, pero pues me dicen que sí, que en la noche, escribo en la noche, pero no me contestan. Bueno, Entonces, vamos a hacer una cosa, Lorena, eso lo hablamos ahorita, después del CIPAS puede ser, o si no, pues mañana el horario de atención igualmente. Les recuerdo que en el foro ¿dónde está? En el foro del curso están, bueno, sí es acá, están las agendas de acompañamiento docente, ¿sí? Sí están viendo la pantalla, ¿cierto? sí, sí, señor. Bueno, entonces acá en el foro de agendas de acompañamiento docente encontramos las agendas de los docentes. Ustedes pueden ver acá el de la tutora Dinaluz Daza Oñate, está acá el del tutor Humberto de Jesús Gutiérrez Henao, está el del tutor Gildardo Escarpeta Calero y está el del tutor Camilo Ernesto Sierra. Ahí están los horarios. En el caso mío, Javier Mauricio Gallardo, yo estoy de 9 a 12 del día, de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados estoy de 10 de la mañana a 12 del día. Entonces, ahí ustedes encuentran los horarios, encuentran la dirección del Skype de cada uno de los docentes para que obviamente se puedan comunicar con él, ya sea por un mensaje o ya sea que hagan una llamada dentro de los horarios y pues obviamente todos estaremos en disposición de contestarles. Hay veces que de pronto el estudiante pues entiende uno que tiene unos horarios de trabajo igualmente que no le permiten comunicarse dentro de los tiempos en los que está estipulado en cada una de las agendas. Entonces la idea, yo les aconsejo para eso es que por lo menos dejen un mensaje inicial en el Skype, comenten la situación y pues ya uno se programa para esto. Sí, lo que sucede es que muchas veces yo he encontrado que hay intentos de comunicarse con el tutor a las 10 de la noche, 10:30 de la noche, y pues obviamente ustedes entenderán que después de una jornada laboral de 8 horas que se convierten muchas veces en 10 o 12, y pues ya a esas horas está uno ya, como se dice, descansando. Sí, pero sí para tener en cuenta, tengan en cuenta las agendas. Las agendas, lo que les digo, si no se ha podido comunicar con el tutor, por lo menos dejen la evidencia de que lo intentaron por el Skype en los horarios establecidos y cualquier cosa, pues se pueden comunicar conmigo como director y yo pues obviamente trataré de dilucidar esas inquietudes o dudas que tengan y de la misma manera pues hablar con el respectivo tutor a ver por qué no se ha podido comunicar con el alumno. Listo, vale, tutor, muchísimas gracias. Qué pena con todos los compañeros. No, tranquila porque eso nos interesa a todos. De pronto hay algún momento en que no se pueda comunicar a alguien y ahí vale la aclaración. Bueno, entonces continuamos acá. Ya les dije acá tener en cuenta la agenda como tal, ya acá en las actividades, pues ya vimos qué es lo que pasa aquí en el desarrollo de las normas APA, lo que les digo, para trabajo corto, trabajos con enlace, que ustedes quieren ver cómo es el formato de la norma APA, pues entonces el formato que se debe utilizar, aquí encontramos todo, cada una de las cosas y vamos a encontrar las gráficas. Cómo se identifican, cómo van las sangrías, cómo va el tipo de letra, todo esto y aquello. Una portada, cómo se presenta. Igualmente tenemos la explicación y tenemos un ejemplo de cómo se debe presentar una portada. ¿Sí ve? Entonces tenemos que aprovechar esta herramienta, una introducción, cómo va. Entonces tenemos la explicación y tenemos un ejemplo de cómo debe ir una introducción. Entonces, hay que aprovechar, apreciados estudiantes, estas herramientas que tenemos ahí mismo dentro de los foros que ustedes tienen acceso.
Porque volvemos, muchas veces revisa uno los trabajos y se da cuenta uno que se están presentando las actividades de pronto con muy buen contenido, de pronto con un muy buen desarrollo argumentativo y justificado, pero que nada tiene que ver con la presentación de normas APA. Entonces, ese complemento se está exigiendo por parte de la universidad porque ya es un requisito como tal, ya es un requisito aprender a realizar la presentación de las actividades. Igualmente lo que les digo, para las referencias, cómo las debemos realizar, ejemplos como tal dentro de la presentación de las referencias, si son autores, si van más de un autor, si es un periódico, una revista, etcétera, etcétera. Lo mismo con las conclusiones, etcétera. Bueno, acá lo que yo les digo, lo importante acá es por lo menos aprender a mirar estas plantillas, porque estas plantillas, lo que les digo, está desde un trabajo corto hasta para un trabajo de grado. Cómo se referencian las figuras, cómo se referencian las tablas en APA, cuando tenemos que utilizar hojas horizontales. Bueno, debemos aprovecharla. Y lo que les digo, esa website la encontramos nosotros en el foro de noticias, aquí en la parte de abajo dice normas APA, entonces aprovechenla, de verdad que sí. Listo, tener en cuenta entonces otra cosita y esto sí es muy importante, pues ustedes ya lo conocen, que es el manejo del antiplagio. Hemos tenido unos casos, hemos encontrado hace 3 semestres para acá, hemos encontrado que hay unas páginas, unas direcciones, inclusive les voy a comentar algo que me pasó el sábado pasado, no este, sino el anterior, donde me llamaron para ofrecerme servicios, unos servicios especializados de estudio. Yo pensé que me estaban llamando del doctorado o algo, y me estaban llamando, era una página de esas que muchas veces, me imagino yo, les habrán llegado a ustedes los correos, donde les dicen, estudiante, estamos para facilitar sus tiempos de estudio, y le ofrecen el desarrollo de las actividades con todas las normas APA, de acuerdo a la guía de actividades, y eso lo hacen con todas las universidades. ¿Y cuál es el meollo del asunto? Es que están matriculando personas que entran solamente para bajar todos los contenidos curriculares, para bajar todas las guías de actividades, rúbricas de evaluación y poder desarrollar las actividades, y las están vendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Ya uno tiene identificados ciertos tipos de comentarios que se hacen en las actividades, y no es sino que nosotros lo cojamos, lo pasamos por el Turnitin, y créanme que cuando es plagio, pues es delicada la situación. Entonces, yo soy de los que digo que si el estudiante está en la universidad porque quiere salir adelante con sus estudios, porque está pagando para aprender, pues obviamente estas son cosas que no se deben presentar. ¿Vale? Entonces, tenerlas en cuenta, no creamos mucho en esas páginas cuando nos llamen y nos faciliten de pronto la presentación de alguna actividad en alguno de los cursos que de pronto tengamos inconvenientes. Entonces, la verdad es mejor pasarlos por altos y asumir una responsabilidad de presentación de una actividad. Para eso hay mucho consenso con los docentes cuando se presentan incomodidades por trabajo, por situaciones personales, laborales, etcétera. Créanme que todos los docentes estamos en capacidad y bajo la potestad de tomar criterios o tomar decisiones sobre esas situaciones que sean favorables igualmente para el alumno. ¿Listo? Bueno, lo otro que les decía era apuntar precisamente a lo que solicita la rúbrica. En este caso, la rúbrica está sobre 175 puntos y tenemos unos criterios. El primero es la participación, y aquí es donde muchas veces, aun cuando es pequeño el puntaje que se le da porque representa 20 puntos del total, esos 20 puntos en cualquier momento para definir de pronto una nota final pueden ser muy valederos. Entonces, aquí hay que apuntarle a esos 20 puntos, y esos 20 puntos dice acá, mínimo hace 2 aportes significativos en el desarrollo de la actividad individual y grupal, ¿cierto? Esto es muy importante que se entienda que es un aporte significativo. Un aporte significativo es cuando nosotros argumentamos la respuesta que estamos dándole a un compañero por su participación. Argumentamos que estoy diciéndole, tutor, estoy presentando un aporte significativo, ya que de acuerdo a la bibliografía sugerida podemos encontrar que dentro de los aspectos de la negociación son muy importantes estos, ¿cierto? Y dice, bueno,
hay comprensión de lectura y se está plasmando en un aporte. Pero encontramos muchos aportes que dicen, compañero, lo felicito, excelente su mapa conceptual. Hombre, eso es una felicitación, más no es un aporte significativo. Y entonces a veces encontramos a estudiantes que hacen 10 aportes, pero de los 10 ninguno es significativo. Debes tener en cuenta eso. Es cuando un compañero hace un aporte, o inclusive cuando uno mismo va a hacer un aporte a la actividad tanto individual como colaborativa, pues que sea bastante argumentativa y justificada frente al tema de estudio, obviamente, ¿no? Tenerlo en cuenta. El segundo criterio, el mapa conceptual, lo que les digo, hay mapas que se han presentado, que se han revisado, que cumplen con todos los criterios, otros que se le han hecho algunas observaciones, pero en sí hay un entendimiento claro. Si generalizamos nosotros las participaciones que se han dado con los mapas, hay un entendimiento claro de cómo se debe presentar un mapa conceptual, ¿sí? Eso está muy bien. Esto representa 40 puntos de los 175. El tercer criterio de evaluación son las habilidades de negociación, que lo encontrábamos igualmente en los contenidos que hay que entregar de la parte colaborativa y de la parte individual. Entonces acá lo que se hace es precisamente eso. Acá se evalúa cada una de esas habilidades del negociador. Tiene un puntaje de 20 puntos igualmente. El cuarto criterio es la identificación del problema del caso, 20 puntos de los 175. El quinto criterio de evaluación es la evaluación, problema y partes del proceso de negociación del caso, que ya lleva 30 puntos. El sexto criterio es la etapa de preparación de obstáculos para el desarrollo de la negociación. Nos ponemos de la parte y la contraparte a ver cuáles son los obstáculos, todo esto y aquello. Representa 30 puntos. Y el séptimo criterio de evaluación es la estructura, que aquí es donde hacemos la aplicación de la norma APA, donde tenemos que aprovechar esa website de las que le estaba hablando, que se encuentra dentro de la red de noticias, para que se apropien de él, para que por lo menos aprendamos cómo podemos nosotros aprovechar la herramienta APA dentro del manejo del Word, y pues nos va a facilitar bastante la presentación de los trabajos. Entonces, esto dentro de la parte del desarrollo de las actividades. Ya dentro de la parte de la presentación como tal de las temáticas que estamos hablando en este momento en unas identificaciones y en unos procesos de parte y contraparte, donde debemos tener en cuenta todo lo que concierne a la solución de conflictos, ¿cierto? Aquí hablamos nosotros de lo que es la negociación, hablamos nosotros de lo que es la mediación. Uy, se me fue esto por acá. Hablamos nosotros de lo que es la conciliación, el arbitraje y la evaluación neutral, ¿cierto? ¿Y qué es la evaluación? La negociación. La negociación dentro de la solución de conflictos es toda ella que refiere a una solución que genere la satisfacción de los intereses, lo que yo les decía en un principio, buscar ese 50-50, ese 50-50, que nosotros salgamos satisfechos y que la contraparte igualmente genere ese grado de confianza que nos permita más adelante poder realizar nuevas negociaciones, ¿cierto? Saber que dentro de una negociación existen dos o más partes que tratan de resolver sus diferencias, ¿cierto? Buscamos ese consenso, buscamos un acuerdo, buscamos que esa negociación sea favorable para las dos partes. Dentro de la mediación de la solución de conflictos se define como la persona neutral denominado mediador. Entonces siempre dentro de esa resolución de conflictos es muy importante que haya un mediador, una persona totalmente imparcial, que tenga que velar precisamente por esa solución de ese conflicto o de esa negociación, que es esa persona que propone una solución que puede ser o no acogida por quienes están involucrados, que puede proponer recomendaciones para solucionar un conflicto que se esté presentando. Que dentro de la solución de conflictos encontramos una conciliación, que es una forma de solución que se define a través de un acuerdo de las partes asistidas por un tercero, que es el conciliador, ¿cierto? Y este se limita simplemente a señalar el camino. Él no hace intervención directa para la toma de decisiones, simple y llanamente lo que hace es señalarles de pronto esa ruta por la cual se puede dar la solución al conflicto o a la negociación.
Que las partes recurran a un tercero para que les ayude a resolver un conflicto. Es lo mejor porque vamos a evitar así de pronto querer impugnar las ideas de la otra persona, de la contraparte y sobresalir las nuestras. Es muy importante por eso que esa persona mediadora o conciliadora sea quien analice las dos partes y pueda mostrar precisamente ese camino que pueda llegar a la solución del conflicto. Que hay un arbitraje dentro de la solución de conflictos y es la decisión dictada por un tercero con autoridad para ello. Por eso que dentro del arbitraje encontramos lo que tiene que ver más que todo hacia la parte judicial, digámoslo así, ¿cierto? Es un asunto que las partes han sometido su decisión y que tiene que cumplir obligatoriamente de acuerdo a quien emite precisamente ese arbitraje, ¿cierto? Y los árbitros deben emitir un fallo. Entonces, por eso les decía yo que se refiere más que todo hacia la parte judicial y que es necesaria la asistencia de un conflicto entre dos o más partes para que sea necesario recurrir precisamente a una institución arbitral. Esos centros donde nosotros llegamos ante una persona con la autoridad competente para exponer los casos y que sea ella quien tome la decisión. Que igualmente dentro de la solución de conflictos encontramos una evaluación neutral, que es un acto, por el cual las partes acuden a un centro de conciliación para que un tercero, evaluador neutral, pueda dictar, evaluar la situación y pueda facilitar un acuerdo conciliatorio, ¿cierto? Que dentro de esta evaluación neutral, las partes deben estar de acuerdo en solicitar la evaluación como tal, que el evaluador neutral solo da una opinión, no se involucra dentro del proceso de negociación y que es voluntario por las dos partes acudir a este método. Entonces, mire que aquí tenemos nosotros varias situaciones que se puedan presentar para que igualmente se vayan dando cada una de las soluciones que nosotros podamos plantear. Igualmente, el mediador dice contribuye de manera pedagógica en la restauración de las relaciones interpersonales y comunitarias cuando éstas se han visto amenazadas por un abordaje inadecuado del conflicto. La función del mediador es facilitar acuerdos entre las partes involucradas en un conflicto, dando un acceso de justicia en equidad, ¿cierto? Y podemos encontrar mediadores solemnes, bilaterales, conmutativos, no adjudicatarios, verbales, nominadas, inmediatas, informales, objetivas. Todas estas son clases de mediaciones. La solemne exige un registro en un acta que consigne los compromisos y obligaciones que adquieren las partes, ¿cierto? Son mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Que existe una bilateral que establece intereses enfrentados y obligaciones asumidas por ambas partes. Que hay un mediador, una mediación conmutativa, que son las obligaciones que surgen concretas, claras y precisas, ¿cierto? Que hay una no adjudicataria, donde no se concede o se asignan derechos. Que hay una que es verbal, donde las partes pueden discutir, argumentar, dialogar sobre las diferencias y las formas de arreglo. Que hay una mediación nominada que regula las normas claras y precisas que establece una institución procesal independiente. Que hay una mediación inmediata, donde las decisiones son productos de acuerdos logrados por las partes sin la decisión de un tercero individual o colectivo. Que hay una mediación informal, que no está sometida a ritos o procedimientos especiales de trámites. Y encontramos una mediación objetiva que versa sobre la realidad de derechos ciertos y determinables. Entonces, aquí encontramos cualquier tipo de situaciones que se puedan presentar. De pronto, cuando hablamos de una negociación colaborativa, que es donde nosotros vamos a tomar decisiones, como en el caso del caso de estudio, donde la mayoría de los grupos ha definido que van a proponer una negociación colaborativa, pues acá vemos que no vamos a necesitar ninguna de estas, de pronto acudiríamos solamente a la informal, ¿cierto? Que no está sometida ni a ritos ni a procedimientos especiales de trámites. Simple y llanamente llegamos a un consenso por todas las partes involucradas, ¿cierto? Dentro de las negociaciones encontramos nosotros un valor compartido que involucra crear valor
ya sea en la parte económica o de manera que también cree un valor para la sociedad al abordar esas necesidades y desafíos. Encontramos unos valores implícitos dentro de las habilidades de negociación. Encontramos la libertad, la igualdad, la justicia, la verdad y la fidelidad. Y encontramos una dualidad de criterios frente a una negociación basada en principios, frente a una negociación basada en posiciones. De la libertad frente a las negociaciones basadas en principios, si se discute es porque el hablante reconoce que el interlocutor tiene las mismas condiciones de libertad para entender y aceptar lo que se le propone, ¿cierto? Mientras que si miramos esa libertad basada en posiciones, el hablante no se debe molestar en discutir, sino que debe imponer ideas o por el contrario se subordina a las del otro. Esto significa que si yo no tengo criterios, pues obviamente tengo que escuchar muy bien la contraparte para poder empezar a definir cuál va a ser ese tipo de negociación que vamos a tener. Que hay un valor de igualdad, que igualmente está basado en principios y en posiciones. Y que si se basa en principios, se argumenta, por lo tanto, se está suponiendo que la otra parte es un interlocutor igual al hablante, ¿cierto? Igualdad. Y frente a la posición, pues no se discute ni se dialoga. Por el contrario, se impone o se subordina a determinadas ideas. Que igualmente existe un valor de justicia y equidad basado en principios donde las partes se obligan moralmente a igual consideración y respeto. Y si es por posición, no se tiene consideración por la otra parte. Se piensa únicamente en la posición adoptada, ¿cierto? O sea, hay una diferencia muy grande entre esas negociaciones basadas en principios y en esas negociaciones basadas en posiciones. Para estos valores que nosotros establecemos acá, miremos la verdad. En principios, si se argumenta y se pretende convencer al otro es porque se da por supuesto que es verdadero lo que dice el hablante. Mientras que por posición, el interlocutor se limita a lograr la seducción o manipulación no racional, aunque siga utilizando la apariencia de la verdad, ¿cierto? Y la fidelidad como tal, dentro de los principios, si se buscan acuerdos de mutuo beneficio, las partes se obligan a cumplirlos. O sea, hay un pacto como tal, ¿cierto? Mientras que si es basada en posiciones, los acuerdos son de corto plazo, por lo tanto no se busca como una prioridad. Porque lo que buscamos en este momento de fidelidad basada en posiciones es quién es más fuerte que el otro. Entonces, tener en cuenta muy bien esto. Cuando nosotros vamos a llegar a un tipo de negociación, ¿sobre qué nosotros vamos a demostrar nuestra capacidad o nuestros valores frente al tipo de negociación? ¿Sobre principios o sobre posiciones? Si lo hacemos sobre principios, siempre vamos a estar buscando esa igualdad, ese 50-50, esa justicia, esa equidad, esa fidelidad frente a la toma de decisiones que se den del conflicto o de la negociación. Mientras que si nosotros pensamos en llegar a realizar una negociación basada en posiciones, siempre vamos a procurar nosotros ganar sobre quien sea y como sea. Entonces, esto es algo muy importante dependiendo del tipo de negociación al que nosotros querramos llegar con la contraparte y de acuerdo al conflicto que se esté presentando. Muy importante tenerlo en cuenta. ¿Se acuerdan que yo les decía los 7 aspectos que decía la guía? Bueno, estos los podemos tomar en cuenta. Método de negociación de la Escuela de Harvard, 7 elementos. Intereses, opciones, alternativas, legitimidad, comunicación, relación y compromiso. Estos son ejemplos, ¿no? Ustedes los pueden definir de acuerdo a las posiciones de las partes y las contrapartes. ¿Qué es el interés en el método de negociación según Harvard? Dice, es aquello que quiere alguien. Detrás de las posiciones se encuentran sus necesidades, deseos, esperanzas y temores. Obviamente, cada vez que nosotros incurrimos dentro de un proceso de negociación es porque algo nos interesa, ¿cierto? Es porque queremos definir de pronto una posición donde podamos desarrollar algo, donde podamos obtener beneficios. Pues siempre va a haber intereses involucrados. Opciones. Es esa gama de posibilidades en la que las partes pueden llegar a un acuerdo. Yo les digo a mis estudiantes, por lo menos, que debemos tener siempre nosotros planes de contingencia para cualquier situación que podamos enfrentar. Sabemos que el punto más cercano, la distancia más cercana entre los puntos es la recta. Punto A, punto B. La forma más rápida de llegar es vayas en camino recto y llegamos allá, ¿cierto?
Esa sería una opción. Pero ¿qué pasaría si nosotros empezamos a desviarnos del camino para buscar esos beneficios que se puedan presentar? Pues son las opciones que se deben plantear, ¿cierto? Para la resolución de un conflicto, para la negociación directa que se esté planteando con la contraparte. Igualmente existen unas alternativas, que son las cosas que una parte y otra pueden realizar por cuenta propia sin la necesidad de que la otra esté de acuerdo, ¿cierto? Lleguemos a consenso, no querramos imponer alguna situación donde nosotros vayamos a obtener una ganancia desmeritando de pronto las situaciones de la contraparte, ¿cierto? Hay que buscar alternativas, no solamente lo que yo diga, sino lo que la contraparte diga y lleguemos a consenso. La importancia del desarrollo de las habilidades de negociación es precisamente eso. Algo muy importante, primero empatía, ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿cierto? Porque así como yo tengo necesidades, pues ellas también las tienen. Otra, tolerancia, aprender a escuchar. Como decían los abuelos, cuente hasta 10, mijo, antes de tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, dentro de las alternativas está todo esto. La legitimidad es la argumentación sobre la base de criterios objetivos e independientes de la voluntad de las partes. Hombre, es que yo digo esto porque yo lo sé y el otro también lo dice porque lo sabe, y es que usted está vulnerando mis derechos, no, es que usted también. Acuérdese, los derechos míos llegan hasta donde empiezo a afectar los de los otros. Entonces tenemos que estar en igualdad de condiciones. Argumentar sobre la base de esos criterios objetivos e independientes de la voluntad de las partes. Una comunicación que tiene que fluir de parte y parte, tiene que ir en los dos sentidos. Por una parte, escuchar activo y respetuosamente, y por la otra, hablar en forma clara para poder hacerse entender. Esto es muy importante porque cuando nosotros no tenemos la tolerancia necesaria dentro de un proceso de negociación, es cuando se empiezan a alterar los egos y empezamos a hablar más fuerte y más fuerte y más fuerte y ya se crea un conflicto como tal, ¿cierto? Entonces lo que hay que buscar es precisamente eso. Unos canales de comunicación totalmente eficientes donde ese emisor y ese receptor no vayan a tener distorsión. Acuérdense de esas gráficas que veíamos en el colegio con los teléfonos rotos, etcétera, etcétera, para que se puedan llevar a cabo esos procesos de comunicación como lo sugiere, en este caso, el modelo de negociación de Harvard. Escuchar activo y respetuosamente y saber hablar de una forma clara para hacerse entender. ¿Perfecto? Encontramos también la relación. Dice que un negocio habrá producido un mejor resultado en la medida que las partes hayan mejorado su capacidad para trabajar colaborativamente. Entonces esto lo podemos ver nosotros cuando empezamos a desarrollar tipos de negociaciones con X persona, X organización, y con la primera se rompe el hielo. Se genera un grado de confianza, se genera una relación comercial. Ya con el tiempo empezamos a obtener de pronto más beneficios por ese tipo de negociaciones. Entonces ya de pronto nos empiezan a ofrecer unos mejores descuentos por prontos pagos, unas mejores ofertas de acuerdo a los volúmenes de compra que tengamos, etcétera, etcétera. Y eso nos sirve para afianzar precisamente la relación comercial que se pueda tener dentro de ese desarrollo de las habilidades que podamos generar en las negociaciones con la contraparte. Igualmente, existe una muy importante que es el compromiso, que ese compromiso es donde nosotros tenemos la decisión de comprometernos de llevarse a cabo solo después de haber evaluado cuidadosamente las ventajas de el MAN. ¿Quién de ustedes me quiere explicar qué es el MAN? Ya uno. ¿O qué significa por lo menos el MAN? Significa, profe, mejor alternativa a un acuerdo negociado. Dime. Mejor alternativa a un acuerdo negociado. Significa exactamente, más. ¿cierto? Esa es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Entonces, es como nosotros precisamente dentro de esas estrategias que vamos a proponer, no solamente miramos cómo vamos a ganar,
sino cómo vamos a establecer ese contacto con esa contraparte, para que precisamente sea ese acuerdo a la negociación que estamos teniendo, sea el mejor acuerdo frente a esa negociación, ¿cierto? O por lo menos que sea la mejor alternativa. Entonces, dentro de esta lectura encontramos una pregunta muy realista frente a las negociaciones cuando las estamos teniendo. Dice, ¿qué puedes hacer cuando te encuentras en una situación difícil o con un negociador duro? ¿Cierto? Hay tres cosas fundamentales en este caso, que es no tener miedo al tiempo, prestar atención y no tener miedo en preguntar, ¿cierto? Dice, debemos empezar por señalar que no existe una respuesta perfecta y que mucho depende de las circunstancias y el momento particular de la negociación, pero existen ciertos consejos. ¿Qué es eso de no le tengamos miedo al tiempo? Entonces hay que aprender a manejar precisamente esos tiempos. Cuando nosotros demostramos en una negociación o titubeamos o empezamos a desviar las miradas o empezamos como los nerviosismos a frotarnos las manos, todo esto la contraparte lo detecta, ¿cierto? Entonces cuando hablamos nosotros de no tenerle miedo al tiempo es precisamente no responder en el momento que él lo quiere, sino en el momento en que yo lo decida. ¿Sí? Dice, no responder en el momento no es una señal de falta de capacidad. El tiempo es tu aliado. Pedir tiempo para responder puede ayudarte a no dar una respuesta que en ese momento no se quiere dar. A pensar en la mejor respuesta posible o simplemente que las tensiones se disipen. Entonces, por eso es que es muy importante aprender a controlar esa respiración en las negociaciones. Porque si nosotros dejamos que todo esto empiece a generar ese pánico escénico en una negociación, pues obviamente son cosas que se pueden detectar por la contraparte y que pueden sacar provecho, desvirtuando de pronto la capacidad de negociación que tengamos nosotros con esa contraparte. Igualmente prestar atención, lo que les estaba diciendo, así como nos pueden ver a nosotros, nosotros igualmente podemos detectar. Entonces es importante escuchar y crear un ambiente de confianza en el que ambas partes se sientan valoradas y seguras de intercambiar posiciones. Aunque parezca obvio, no mirar el celular mientras te hablan e interactuar con tu contraparte ayuda a generar un ambiente de confianza. Porque lo más harto, imagínense ustedes llegar a una negociación con una persona y empezar a hablar y que la otra no haga sino darle al celular como si no estuviera colocando atención a lo que uno está hablando. Entonces son cosas muy importantes que se tienen que dar dentro de estos procesos. Acuérdense, igualdad. Debemos trabajar en el mismo campo y establecer un contacto donde ambos manejemos la misma situación. Otro es el no tener miedo en preguntar. ¿Por qué? Simple y llanamente es importante transmitir esas preocupaciones y entender la causa de la postura de la contraparte para así poder proponer soluciones, ¿cierto? Porque no siempre una postura intransigente obedece a un único motivo. Ojo, por ejemplo, puede que la respuesta sea que no acepta, simplemente porque no entiende una postura o no tiene la autoridad de la empresa para cambiar de posición, ¿cierto? Ya mandaron llegó a la negociación un mando medio que no tiene todas las autorizaciones para poder tomar decisiones frente al tipo de negociación, ¿cierto? Entonces no sabemos qué pasó ahí. O fue que la empresa mandó al que no debía o era que no está interesada en la negociación, ¿cierto? Entender la preocupación de la contraparte y compartirla de uno mismo puede ayudar a encontrar una postura intermedia o a buscar la mejor forma o el canal adecuado por el que se deba transmitir la postura que se tiene. Eso es muy importante. Muchas veces llegan dos personas inexpertas a una negociación en representación de dos grandes empresas. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Que sea el rompehielo, como se dice. Entonces hay que ver que si yo me doy cuenta que la contraparte está igual de nerviosa de lo que yo estoy o viceversa, pues hombre, venga, volvamos a contar hasta 10, volvamos a arrancar, pero ya empezando a generar como ese tipo de formalismo donde no nos hagamos duro, empecemos despacio, esto y aquello. O sea, hay que buscar la manera de cómo poder identificar precisamente
esas situaciones. ¿Todo esto para qué nos sirve? En el caso de estudio que estamos nosotros realizando, tenemos las posturas de 3 amigos de infancia, ¿cierto? Pero que cada uno ya en su adultez tiene una responsabilidad distinta, tienes una calidad de vida distinta, y aun cuando hay un comportamiento de años, pues llega una decisión a tomar que es acerca de un negocio que tienen. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que empezar a sentir esa empatía frente a la posición de cada uno de ellos, uno como amigos, otro como profesionales, otro como emprendedores, ¿cierto? Otros como negociantes. Y ahí es donde tenemos que empezar a aplicar nosotros esos aspectos de la negociación, reconocerlos y empezar a realizar ese análisis para que puedan dar ustedes como grupo esas posiciones frente a la negociación. ¿Cierto? Igualmente, hay que fundamentar la posición. Dice, haz difícil que te digan que no. Explicar claramente tu postura, los riesgos, preocupaciones, hace más difícil a que respondan con un simple no acepto, ¿cierto? Hay que tener un poder de convencimiento igualmente donde nosotros podamos generar ese gana-gana. Tenemos que ir preparados para cualquier eventualidad que se dé en la negociación. Tenemos que estar nosotros seguros de lo que estamos vendiendo, seguros de lo que queremos comprar. ¿Por qué? Porque igualmente la contraparte puede identificar cuáles son esas falencias que tenemos nosotros en la negociación para de ahí poder sacar provecho. Y recuerden, la idea de una negociación efectiva, clara y efectiva, no es simplemente salir ganando, sino que haya ese gana-gana, donde las dos partes queden totalmente satisfechas con lo que se ha hecho, ¿cierto? Igualmente ser tú mismo, ese ser tú mismo es no creerse más que alguien, es no tomar posiciones o una personalidad mucho más alta, simplemente ser como se es. No todos son como Harvey Specter, el de Sweet, que maneja un estilo totalmente distinto, ¿cierto? El estilo de negociar debe ser natural, lo irá formando uno con el tiempo. Los grandes vendedores no nacieron con esa estrellita, tuvieron una virtud de pronto en cuanto a el desarrollo de la palabra, tenían lo que llamamos nosotros labia, ¿cierto? Para convencer, pero aprender a negociar es algo que se aprende con la experiencia. Tenemos unas bases fundamentales que las aprendemos en este tipo de cursos desarrollados, ¿cierto? Pero que igualmente nosotros tenemos que ir mejorando con la experiencia de las mismas negociaciones. En otra universidad yo daba también esta clase y allá manejábamos lo que era presencial, ¿no? Obviamente. Allá se manejaba lo que era la cámara de Gesell, que se utiliza mucho en psicología y en la parte pediátrica con los niños. Y lo que hacíamos allá era precisamente eso, generar negociaciones de pronto de una cultura americana, Colombia, con una negociación con una cultura europea, miremos con Rusia, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos aprender nosotros de esas situaciones culturales, de esas situaciones de negociación, ¿cierto? No es lo mismo hacer una negociación por lo menos con un argentino, acá en Sudamérica, hacerla con un americano, hacerla con un europeo y mucho más por lo menos en Países Bajos, ¿cierto? A que la hagamos con unos asiáticos, unos japoneses, con unos tailandeses, con unos taiwaneses, que son culturas totalmente distintas, ¿cierto? Entonces, dentro de ese tú mismo, sé tú mismo, debemos nosotros aprender a negociar de acuerdo a las situaciones que se van presentando, ¿cierto? Como lo dice, no se trata de ganar muchas batallas o de tener una gran victoria. Una negociación exitosa es aquella en la que se obtiene información la cual debidamente atendida nos permite llegar a un acuerdo en el que se protejan tanto intereses y en el que se identifiquen los riesgos que se están tomando, ¿cierto? Bueno, mis queridos y apreciados estudiantes, esta era la presentación que se estaba haciendo de este respectivo CIPAS. Quiero saber qué preguntas tienen ustedes hasta el momento. Profe, consulta, esta presentación que nos acabó de exponer, ¿nos la comparte aquí por el chat o por el foro? ¿Tenemos acceso a ella?
Mauricio, ¿cómo estás? La presentación la comparto e igualmente comparto el link de la grabación de este CIPAS. Obviamente, apenas me llegue, tú sabes que esto está siendo grabado por Meet. Meet genera un archivo que me lo envían al correo y apenas lo envíen, pues yo creo que el día de mañana en la tarde lo estaré compartiendo en cada uno de los foros y en el correo interno. Ok, profe, muchas gracias. Perfecto, Mauricio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, apreciados estudiantes, igualmente acabo de dejarles en el chat el link donde pueden ustedes realizar la evaluación de este CIPAS. La evaluación son unas preguntas que se hacen pues al respecto de la presentación como tal, si se establecieron los tiempos, bueno, etcétera. Ustedes ya me imagino que habrán hecho evaluaciones de los distintos. Luis Gabriel, me estás levantando la mano. Sí, tutor, ¿me escucha? Claro que sí. Una pregunta acerca de Prospecta. Sí, señor. ¿Cómo hacemos? Porque en el campus vimos que se dan unos puntos para los que asistan a Prospecta. Pero entonces, Sí. ¿cómo hacemos para que ustedes sepan que asistimos? ¿Enviamos un correo a nuestro tutor? Sí, exactamente. Mire, aquí les iba a hablar precisamente antes de despedirnos de Prospecta. Ahí en la pantalla ustedes están viendo. Les voy a vincular el link de todas maneras acá en el chat. La idea, ¿cuál es? La idea es que quien vaya a hacer participación, pues gestione el formulario de inscripción, haga el pago. Acá ustedes entran, mira, acá tienen el link. Simple y llanamente le dan el clic y él les va a abrir acá esta página. Donde están pues obviamente los valores. El valor en estos momentos está en 65,000 pesos. No sé si todavía esté saliendo con el descuento, creo que no, porque era hasta el 5 de octubre. Y al darle pues acá inscripción, pueden entrar acá, miramos acá, aceptamos las condiciones del procedimiento de inscripción y él abre de una vez preinscripción, congresos y o simposios, donde arrancamos simple y llanamente a darle la información, dependiendo del género, tipo de documento, la fecha de nacimiento, y le damos diligenciar inscripción. Al darle diligenciar inscripción, les va a emitir un recibo que lo pueden pagar en línea o lo pueden pagar en físico. ¿Cuál es la ventaja, por lo menos en este caso de Prospecta? Miren, muchachos, Prospecta es el congreso que tiene la universidad y que obviamente tiene una connotación nacional e internacional. Tenemos ponentes nacionales e internacionales en los distintos temas, las distintas temáticas que se van a manejar. Es certificado, obviamente, y obviamente es un valor grande dentro de la hoja de vida, la asistencia y participación como tal dentro de un congreso de este tipo, ¿sí? ¿Se van a dar puntos? Sí, se van a dar puntos. Creo que se van a dar 30 puntos de la actividad en curso. Entonces, pues siempre estamos hablando de casi el 20% de la nota, ¿cierto? Porque si vale 175, el 20% serían 35 puntos. Si estamos dando 30 puntos, casi el 20% de la nota del corte de la respectiva actividad que se esté realizando. Entonces, ¿cómo nosotros le comprobamos al docente que sí participamos? Cuando se genere el recibo de pago y lo cancelen, le mandan un pantallazo al respectivo tutor. Y el tutor lo que hace es tener en cuenta cuáles de sus alumnos fueron los que participaron, pues para que en el momento en que se haga la calificación de la actividad en curso, en este caso sería la tercera actividad porque Prospecta es a final del mes de octubre, entonces sería sobre la tercera actividad que se hace el abono de los puntos de acuerdo a la participación. ¿Queda claro, Gabriel? Sí, tutor, queda claro. No, otra cosita, no importa la sala temática a la cual nos hayamos inscrito. No importa la sala temática, no. Bueno, ok, muchas gracias. Vale, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, pregunta, diligenciaron, perdón, el documento, el formato de asistencia? Sí, señor. Sí, señor.
Perfecto, esa es la idea, que todos generen el certificado de el formulario de asistencia, porque obviamente lo tendremos en cuenta para puntos que se van a dar sobre la actividad actual, o sea, sobre esta segunda actividad. Igualmente, les sugiero que me colaboren con la calificación del CIPAS, que ahí ya les subí el link de acceso, vuelvo a copiarlo acá en el chat, para que obviamente quede la relación de la asistencia con la evaluación. Y pues no me queda más que agradecerles a ustedes por la participación, pues estuvo buena la participación, tuvimos 17 participantes. Me alegra que hayan participado, espero que hayan tomado de pronto algún entendimiento más claro de las lecturas que han hecho, del desarrollo de las actividades, y ya saben, cualquier cosa que ustedes consideren, está el Skype, voy a anotarles acá mi Skype también, de todas maneras ya lo tienen, pero para que quede acá en el registro. ¿Esto lo suben por el foro la grabación? Sí, claro, cómo no. Yo apenas tenga el link, lo subo foro a foro y los voy subiendo en el correo interno para que vean la grabación. ¿Listo? Sí, señor. Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por la participación. Voy aquí a tomar el pantallazo de todos los que estamos. Acá. Listo. ¿Qué más? Muestra, a ver, ya quedó todo listo, ¿cierto? Listo, estudiantes. Muchísimas gracias por su participación. Voy a dar por terminada entonces la grabación y ya saben, cualquier cosa, pues con mucho gusto me pueden preguntar ahí por el Skype, dentro de los horarios. Si tienen algún inconveniente con los horarios, pues me dejan el aviso y miramos cómo hacemos la solicitud. Ana Liveira, muchísimas gracias. Gracias a todos. Que tengan una feliz noche, que descansen. Cuéntenme, Richard. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por la clase. Gracias. Vale, con mucho gusto. Gracias a ustedes por su participación. Que tengan muy buena noche. Igualmente, Dios les bendiga. Para todos.